Buenas, esta actividad consiste en darle respuesta a una serie de preguntas sobre la tarea cero, que es reconocer la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible, del curso Microbiología de Suelos, presentado por Óscar Alexis Narváez, Eric Steven Paz Benítez y quienes habla Fabián Charro Cuenca. El número del grupo de nosotros es 303019-88. Y la primera pregunta dice lo siguiente. ¿Qué estudia la microbiología y por qué es importante? Bueno, la microbiología estudia los microorganismos y cómo funcionan estos mismos, pero especialmente estudia las bacterias. Esta también estudia la diversidad y evolución de las células microbianas, cómo surgieron estas y los tipos de microorganismos y el porqué de cada una de ellas. Para complementar lo que estudia, es que estudia los lugares del planeta que viven, cómo se asocian y cómo cooperan entre sí aquellos microorganismos, y tiene una gran influencia que estudia en el mundo en general, a los suelos, al agua y a los animales y hasta las propias plantas. Bueno, esta es importante porque es la cabeza en avances de medicina veterinaria, de agricultura y en la industria. Esta es de suma importancia porque aparece también en las enfermedades infecciosas, y también es de suma importancia porque es lo que nos sirve para la fertilidad de los suelos. La siguiente punta dice: ¿cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y los eucariotas? Bueno, los procariotas son células propias de bacterias que son pequeñas y de estructura bastante sencilla, pero si hablamos de los eucariotas son estas células propias de bacterias, pero que son mucho mayores que las procariotas y que contienen una serie de estructuras citoplasmáticas llamadas organulos. Estas se diferencian entre sí en la arquitectura celular, ya que en las procariotas es por su tamaño, que es más pequeño que el de la eucariota, pero su nucleoide es que donde se agrupa el ADN, pero no se almacena en un núcleo unido a una membrana de esta misma, pero también tiene su estructura del ADN bicatenario y circular. En cambio, en la eucariota el tamaño es más grande que la procariota y su núcleo es donde se almacena su información genética de orgánulos unidos a la membrana. Esta tiene la estructura del ADN, pero en múltiples moléculas del ADN lineal y bicatenario. Los mismos comprenden los eucariotas igual a las procariotas. Los microorganismos procariotas son las bacterias, las arqueas, las cuales pues no tienen un núcleo sólido ni presentan organelos membranosos internos, generalmente apoyan una pared celular. En las bacterias están las bacterias verdes no azul del azufre y las bacterias verdes del azufre, pues las no verdes del azufre, la característica es que las no verdes toman la energía de la fotosíntesis, la energía de la luz, y la convierten en energía química. Las arqueas tienen la misma propiedad, no presentan membrana ni nada de esta situación, pero sí hacen parte de un reino, ¿sí? Y se dividen en múltiples filos. ¿Qué es un filo? Es una categoría taxonómica situada entre el reino y la clase. El listado pues hay unas muy importantes como los termoplasmas y los microorganismos eucariotas, las células eucariotas, pues sabemos que actualmente son más complejas, más grandes, las cosas son unas eucariotas, todas las células poseen material genético encerrado dentro de un doble membrana. En este grupo pues está la eucaria, que significa eucariota. Los macroorganismos, pues los macroorganismos están compuestos por los animales, los vegetales y los hongos, ¿sí? En la pregunta número 4 pues explicamos 7 propiedades de las células microbianas, que es el metabolismo, eh, transforman el nuevo material celular producido de su desecho y lo utilizan para sintetizar nuevas estructuras. El crecimiento pues se viven como resultado de la división celular, es decir, que los nutrientes del ambiente son transformados de nuevo material
celular para formar células nuevas. Motilidad pues nos permite alejarse, ellos permiten alejarse de las condiciones desfavorables y explotar nuevos recursos. Comunicación intercelular, son conscientes de lo que se encuentra a su alrededor y si pueden responder en consecuencia. Intercambio genético, pues aceptan genes de sus células vecinas, ya sean de la misma especie o especie diferente, y pues en la evolución, que es uno de los puntos más importantes en las células microbianas, puede ser muy rápido cuando la presión selectiva es fuerte. ¿Qué factores controlan la abundancia? Pues sabemos que los factores que controlan la abundancia en los microbianos son los recursos alimenticios disponibles, ya que toman nutrientes, como hablamos anteriormente, y transforman en nuevo material celular, siendo uno de los factores más importantes la temperatura, el pH y la presencia o ausencia de oxígeno. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo con las condiciones de hábitat en el ambiente en que viven? Entonces, básicamente, los microorganismos tienen unas clasificaciones y son por bacterias, virus, hongos y parásitos. Las bacterias corresponden a microorganismos unicelulares que reciben material e información genética por la transformación, traducción y conjugación. Los virus, constituidos precisamente por formas acelulares, es decir, constituidas por cápsides o proteicas o sin y una molécula de AN o ARN. No pueden ser las dos moléculas al mismo tiempo, ¿sí? También se constituyen por los hongos, que son microorganismos eucariotas unicelulares y pluricelulares, producidos por gemación, es decir, que en el proceso emiten una protuberancia que crece hasta quedar preparadas para separarse. También se producen por medio de esporulación o rótulas en los fragmentos. Y finalmente tenemos los parásitos, que son protozoos, como por ejemplo las amebas o los helmintos y gusanos, ¿sí? También se tratan de organismos eucariotas y también hacen parte de los microorganismos que constituyen un área determinada en diferentes ambientes que podemos ver en el mundo. También vemos que estos microorganismos tienen unos requerimientos específicos para el desarrollo biológico de los mismos, desarrollos biológicos en cuanto a crecimiento, a reproducción, entre otras. Y para ello necesitan dos procesos fundamentales, que son aeróbicos y anaeróbicos. Los aeróbicos básicamente se refieren a el requerimiento de oxígeno para sus procesos, ¿sí? Para sus procesos de los mismos, ¿sí? Entonces dentro de ellos podemos ver los bacilos, las narcadias y los mycobacterium. Los anaeróbicos quiere decir que no requieren oxígeno, sino necesitan oxígeno para desarrollar sus procesos metabólicos, reproductivos y de desarrollo, ¿cierto? Entonces vemos ejemplos como Bacteroides, Micrococcus y Clostridium. Entonces, estos microorganismos, ¿sí?, que constituyen bacterias, hongos y los que les mencioné hace un momento, requieren unas condiciones específicas de sus hábitats, ¿sí? Pero estos hábitats pueden variar, obviamente, por sus características edafológicas, fenológicas, químicas, biológicas, físicas, etcétera, de un espacio determinado, ¿cierto? Entonces, como puede ser el suelo, hábitats de, no sé, agua, atmósfera, y que finalmente esto puede generar variaciones en los comportamientos de estos microorganismos, ¿sí? De alguna manera puede generar un proceso evolutivo que puede ayudar a adaptarse a estos microorganismos a estos lugares determinados, y puede así generar procesos de anaeróbicos o aeróbicos. ¿Cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma o agrupación? Entonces podemos ver las clasificaciones por, primero, nombre científico, que hace referencia al género, especie y cepas. Segundo, a tinción,
que se refiere precisamente a las alteraciones químicas para generar los colores en algunos especímenes de bacterias, y también eso está ligado a las características de las paredes celulares de estas bacterias. Las formas, quiere decir esferas, que son especímenes de cocos, bastones, que son especímenes de bacilos, y espirales o hélices, que son especímenes de esporoquetas. También la necesidad de oxígeno, que es lo que explicaba anteriormente, si requieren o no oxígeno en los procesos anaeróbicos y aeróbicos. Y hay una que pues, es la facultativa, que es la unión de las dos. Digamos, son muy pocos los especímenes de bacterias que han generado este proceso evolutivo para poder desarrollar sus procesos biológicos con estas condiciones aeróbicas o anaeróbicas. Y también finalmente tenemos la composición genética, que es precisamente el estudio profundo de las condiciones o de la genética de cada espécimen, que también hace parte de la clasificación de estas formas. Acá en la imagen podemos ver diferentes formas de las cuales se constituyen las bacterias, ¿sí? Esporas, trepónedas, flagelos, entre otros. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra y cómo se encuentran distribuidos en los diferentes hábitats? Entonces se encuentran las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Están distribuidos en diferentes hábitats que se constituyen por microorganismos del suelo, microorganismos del agua, microorganismos de la atmósfera, de las plantas y de los animales. Hay que resaltar que estos microorganismos pues, pueden estar desde las partes más altas de las montañas a las partes más profundas de los océanos. Y esto ocurre a partir de procesos de distribución, ¿sí? Procesos de ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Bueno, esta se beneficia por la fijación de nitrógeno, que también elimina la necesidad de los agricultores de aplicar abonos, nitrógenos costosos y contaminantes. Esta se beneficia también del ciclo de los nutrientes que se llevan a cabo en los microorganismos, ya que estos microorganismos pues tienen una gran influencia significativa en la agricultura, tanto en lo positivo como en lo negativo. En resumen de esto, cabe entender que el rumen es de gran importancia en la agricultura, en el que grandes poblaciones de un microorganismo digieren y fermentan la celulosa. Y para un claro ejemplo de esta, tenemos que las principales plantas cultivadas que sirven de alimento a los seres humanos y animales domésticos se llaman leguminosas. La siguiente pregunta nos habla de por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo. Bueno, esta es importante porque se toman medidas de protección en donde los procesos de descontaminación a partir de la bioremediación está basada en aprovechamiento funcional microbiano, dando su papel en los ciclos bioquímicos. Esto, para ir tratando el tema, pues es importante porque estimula el crecimiento a los microbios que usan los contaminantes como fuente de energía y de alimento. Esto, para tratar más a fondo sobre este tema, es importante porque extrae el material y lo traslada a otro lugar para su respectiva descomposición. Y acá encontramos uno de los principales tipos de bioremediación microbiana en el suelo, los cuales son el bioaumentación, la bioestimulación, el farming, el bioventilación y el compostaje. La estrategia de bioremediación me llama la atención. Entonces, según el recorrido bibliográfico que realicé,
creo que es de mi interés la bioestimulación para aplicar en procesos en las ciencias biológicas y microbiológicas y precisamente en este curso, que consiste en la incorporación de elementos y nutrientes como alimentos a microorganismos, ¿sí? Para aumentar la población y para aumentar la eficiencia en los procesos físicos y químicos que realizan ellos, con el fin de generar degradación de agentes contaminantes de origen orgánico e inorgánico. Entonces, la bioestimulación hasta ahora se está utilizando en Colombia. Hace algunos años, estudiantes de la Universidad de la Cundinamarca desarrollaron una tesis referente a la bioestimulación para degradar, digamos, algunos agentes contaminantes producidos por los combustibles. Entonces, vemos que esto puede ser una estrategia importante en el país para contrarrestar los diferentes impactos ambientales que ha producido los combustibles, la explotación de hidrocarburos en áreas estratégicas de conservación. Si seleccionen la tabla número 2 y poder solucionar un problema asociado a Venezuela en su región, yo seleccioné Pseudomonas fluorescens, que es el nombre científico, son bacterias baciliformes aerobias, poseen varias flagelas polares, son conocidas por su capacidad de estimular el crecimiento de las plantas. Entonces, en el departamento del Tolima, la presencia de nutrientes y la erosión, la falta de nutrientes y erosión son unos factores primordiales que están afectando los cultivos de arroz, maíz, sorgo, entre otros en el departamento del Tolima. Pues esta bacteria promueve el crecimiento vegetal, suprime los microorganismos patógenos, estimulan los establecimientos de otros microorganismos beneficiosos asociados a las raíces y también produce un incremento de disponibilidad de fósforo y nitrógeno en forma asimilable para las plantas debido a la producción de fitohormonas. Muchas gracias.